Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches a quienes nos estén acompañando en una entrega más de estos videos que tienen como finalidad compartir, rescatar y pues revalorizar la cultura, la identidad de Tlapa como municipio, como ciudad y como región. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues aquí estamos con todos ustedes y en esta ocasión vamos a hablar, como ya lo habíamos dicho en algún video anterior, de una de las leyendas pues más trascendentes de nuestro municipio, y que es la leyenda o el mito del túnel de la catedral de nuestra ciudad, el famosísimo túnel que se dice que conecta con la capilla de San Antonio y con el Cerro de la Cruz, y que como experiencia particular era yo muy joven cuando escuché sobre este túnel. Y pues estaba yo en la secundaria y se decía entre los compañeros que había precisamente un túnel que tenía una función pues de ocultar o de permitir que la población no se fuera a resguardar en tiempos de guerra hacia los baluartes que les acabamos de mencionar, Cerro de la Cruz y San Antonio. Pero cuéntanos, Alejandro, platícanos del túnel de la catedral. Pues creo que es el mito más conocido de Tlapa. Por generaciones considero que es el mito más trascendente, y pues yo creo que hasta hace unos 10 años, 10, 15 años, pues todo el mundo hablaba de que con certeza, ¿no? Sí. Decía que existía un túnel, Sí. y a la gente que nos visitaba y todo era como, no, tenemos un túnel que sale en la capilla de San Antonio, y otros incluso agregaban que había una salida en el Cerro de la Cruz, ¿no? Sí. Y que pues siempre asegurando. Y había más gente que, sobre todo los abuelos, tíos, te llegaban a mencionar que ellos en algún momento entraron y que por miedo se regresaban, o que se les apagaba el locote que ya habían prendidos en tiempos más anteriores, y que se regresaban, ¿no? O sea, de ahí se emanaron miles de, no miles, pero sí muchas leyendas, muchas historias, ¿no? Versiones hasta del mismo, sí. Sobre el túnel, ¿no? Que el tío se metió, que el abuelo se metió, que el fulano de tal me dijo, que don tal. Y finalmente, pues es una leyenda urbana, podríamos decirle, muy conocida. Sí. Pero que tristemente pues no existe ningún túnel. O sea, es increíble que, bueno, a estas alturas mucha gente todavía considera que existe y lo da por hecho de que está un túnel que sale al cerro de San Antonio, ¿no? Sobre todo, sí, que es lo más contado. Queremos decir, pues, si existiera dicho túnel, en el momento de pavimentar las calles, digo, no de pavimentar, más bien de meter el sistema de agua potable y drenaje en la calle Hidalgo, en la Morelos, en la Guerrero, en la Matamoros, incluso si hablamos de hacia el Cerro de la Cruz, en la al momento de abrir el canal que existía en el Colegio Militar, en la calle Colegio Militar. Claro, sí. El drenaje también de cualquiera de las calles de San Antonio, en algún momento tuvieron que dar con algún vestigio del túnel, ¿no? Hasta ahorita nadie ha encontrado algo, ¿no? Entonces, por esa razón, podríamos decir que no existe. Ahora bien, también, pues la razón de que se dio, cómo dio origen al mito. Pues, eso te iba a preguntar, ¿cuál sería la razón o el por qué se cree que hay un túnel, no? Sí, porque existen todavía muchos pasadizos subterráneos en lo que ahora le llamamos Catedral de San Agustín, ¿no? La antigua iglesia y el convento agustino. Hay pasadizos. Todavía hay pasadizos, hay algunos pasadizos, partes de pasadizos.
Y por eso de ahí nace la leyenda del dichoso túnel. Ahora bien, esa leyenda también tiene un origen, efectivamente, de guerra, ¿no? Lo que sí es cierto es que en San Antonio, donde dicen que desembocaba el túnel, había una cueva, una caverna, ¿sí? Que fue un sitio ceremonial prehispánico. Entonces, por eso se relacionaba que ahí era la entrada y que salía en catedral, ¿no? Pero ahí es una caverna ritual que existió en época prehispánica y que efectivamente se ocupó en los tiempos de guerra, tanto de la independencia como de la revolución, todavía se llegó a ocupar para fines bélicos. Y yo considero que fue una estrategia muy fregona por parte de los ciudadanos de ese entonces, como estrategia de hacer creer a todo mundo que existía el túnel y que era pero fue una estrategia nada más. O sea, si bien existía un canal que iniciaba a la falda del Cerro de San Antonio, hacia la punta, sí existió un canal que abierto, era abierto donde caminaba la gente precisamente para protegerse. A manera de trinchera, ¿no? A manera de trinchera, exactamente. Eso sí existió. Y pero el túnel no. O sea, el túnel no definitivamente no existió. Ahora bien, la catedral ha sido modificada infinidad de veces y se sigue modificando. O sea, la catedral, así como la conocemos hoy en día, no tiene nada que ver con el origen o con la forma original que tenía. ¿Sí? Entonces, probablemente existieron pasadizos entre las dormitorios o celdas, como se le llamaba, que conectaban algún lugar para poder ocultarse los monjes. Eso sí es cierto. ¿Sí? No podemos decirlo porque incluso el piso original que fue en un principio, pues está muy abajo de lo que conocemos hoy. Y las entradas que vemos, o que dicen, es que ahí está la entrada del túnel. Por ejemplo, hay una entrada que está, que todavía se puede ver, le llaman, creo que la Sala Guadalupana, algo así le llaman ahora, que anteriormente en inicios fue el comedor del convento. Ya. Y esas dos entradas están juntas, pero las divide una pared. Esas dos entradas son la cava donde tenían los vinos. Y la otra era una cámara refrigerante, o sea, era el lugar donde guardaban carnes, quesos y todo, de manera de que se conservaran por la humedad y por el ambiente fresco. Era un refrigerador natural. Nos comentabas que los agustinos solían... Sí, los agustinos en todas sus construcciones tienen esas características. Entonces te decía yo, si buscamos en el origen de cómo estaba en un principio construido todo de lo que emanó el mito del túnel, pues tiene mucha lógica, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el mito, pero sí es un mito que conocemos todo mundo y decimos que existe, ¿no? Pero no, nada que ver. Que no es descabellado. Ciudades grandes como por ejemplo Puebla, Guadalajara tienen túneles, ¿sí? Que precisamente tenían esa función, ¿no? Trasladar o personas, municiones, víveres en tiempos de guerra. México ha crecido durante mucho tiempo en un ambiente de muchas guerras desde el inicio de su independencia en 1810, 1837, 1847, la guerra del 1856, 62, en fin, hasta la revolución ha tenido muchísimas guerras, ¿no? Y entonces pues las ciudades tuvieron que planear de alguna forma estrategias de este tipo, y esta cuestión que tú nos dices, en que se decía que en Tlapa había tal túnel, nos comentabas la otra vez que a manera de estrategia funcionaba, ¿no? Sí, funcionaba muy bien. Efectivamente, lo que acabas de mencionar tiene mucho que ver con el inicio del mito.
Y lo que tú mencionas, pues sí, en ciudades muy grandes como principalmente Puebla, que es donde hay más túneles, y otras ciudades, creo que de Veracruz también hay por ahí. Mira. Pero son ciudades que fueron pues muy grandes desde esa época, ¿no? Puebla con mucha influencia española, Así Tlapa es, también teniendo sí, mucha sí. influencia de De españoles. hecho, también se emana el mito, porque en Tlapa todas las casas que tú mencionas que fueron de españoles tenían sótanos, que sí funcionaba igual, o sea, sus sótanos de resguardo. Incluso en Copanatoyac existió algunas viviendas que tenían también sótanos. Que a día de hoy ya no se... Pues ya no existen. Ahora aquí en Tlapa, ¿cómo se vino generando o dándole más vida, no? Porque sí, efectivamente, al construir algunas edificaciones y que para construirlas en el centro de Tlapa tuvieron que derribar construcciones muy antiguas, encontraron espacios vacíos. esos sótanos que ya los habitantes actuales ignoraban que existían. Sí. Entonces, no, pues aquí pasaba el túnel porque aquí vimos, ¿no? Pero eran sótanos de las casas. De las casas. O sea, no era un túnel así general que llevara la ciudad, ¿no? No, nada que ver. Sí, hasta la actualidad todavía yo tengo conocimiento de hace, creo que 5 o 4 años, que se encontró un sótano en una casa que ningún familiar, y que fue heredado de generación en generación, pero ignoraban que existía ese sótano, ¿no? Incluso tengo yo por ahí un baúl que estamos restaurando que se encontró en ese sótano. En un sótano. ¿Sí? Entonces, así como esa casa, todavía hay algunas que todavía conservan estructuras antiguas, donde probablemente existan sótanos que ni la misma familia conozca, porque fueron tapados nada más, o sea, no fueron rellenados. Claro. Pero sí, bueno, muchas de las fotografías que andan circulando en internet de Tlapa antiguo se encontraron en un sótano que estaba, de una casa que estaba entre la calle Matamoros y la calle Indio Triste, creo que se llama. Ajá. Ahí en esa calle, hace aproximadamente unos 30 años, igual la máquina escarbó, y al estar escarbando sacó un baúl con muchas fotografías que por ahí se le dieron a una persona, y bueno, de ahí son las que conocemos. Son las que conocemos, hoy, ¿no? Sí. Y así como eso, pues así ha pasado, pero no nada que ver con el túnel. Es una leyenda que suma y que nutre esta riqueza cultural, esta identidad cultural, porque, pues como lo decías tú, sin el hecho de que los tlapanecos se pusieran de acuerdo, es algo que sentimos que nos identifica, la leyenda del túnel de la catedral. Sí, y lo contamos muy seguros. Y cosa muy curiosa, porque aún sabiendo que no hay una prueba como tal irrefutable, ¿sí?, de que no existe, nosotros seguimos pensando, ¿sí?, o ideándonos historias alrededor de lo que pudiera haber sido esta construcción, ¿no? Porque te dicen que pues se utilizó como resguardo en los tiempos de la Revolución, y el ejército zapatista que vino a Tlapa, y alguna ocasión me tocó escuchar a un señor que decía, no, pues que cuando Morelos vino, pues también se utilizó, ¿no? O sea, porque pues de alguna forma pues ya todo mundo le pone, ¿no?, abono a esta historia. Así es. Cada quien tiene su versión, tal, ¿no? No recuerdo. Existen muchísimas Bien, versiones. porque hasta que se aparecían fantasmas dentro del túnel, y que por eso no te dejaban llegar hasta donde desembocaba, y que atravesaba debajo del río Tlapaneco. Que a mí, cuando me platicaban que atravesaba debajo del río Tlapaneco, se me hacía algo muy increíble, ¿no? El hecho de qué infraestructura debieron utilizar para cruzar todo el arenal del río Tlapaneco y estas cuestiones, y la pendiente para subir al Cerro de la Cruz. Pero hay muchas versiones. Muchísimas, y pues la gente fantaseaba mucho, sobre todo en épocas anteriores, con esa historia. O sea, decían, no, es que mi tío y que encontró tal. Efectivamente, o sea, pues sí se metían, o sea, de que se metían a esa parte donde decían que estaba el túnel. Yo me metí de pequeño con algunos compañeros. Conozco nombres. Había algunas entradas
que desafortunadamente pues se han modificado, como te digo. Sí. La entrada que ahorita podemos ubicar está justamente donde termina en el lado, se puede decir, oriente del pasadizo de los dormitorios del monasterio. Ahí están unas gradas y ahí está una entrada para un sótano. Pero no es algo que la catedral esté ocultando, que no, o sea... Pues bueno, y había otra entrada que estaba justamente atrás del altar mayor, o sea, de donde está el Señor del Nicho. Ahí había otra entrada. ¿Cuándo fue destruida esa? Bueno, más bien, no otra entrada, sino otro subterráneo, ¿no? Otro subterráneo. Ese fue destruido cuando se edificó precisamente la estructura que hicieron para poner que parece así como una cosa romana, ¿no? Donde está el Señor del Nicho, que nada que ver con lo original. Hace años fue eso. Sí, fue, pero pues no tiene más de 50 años. No tiene más de 50 años que hicieron esa modificación. Cuando hicieron esa modificación, desapareció esa entrada de ese subterráneo. Y así se ha ido modificando. La catedral pues tiene muchísimas modificaciones terribles. Yo creo que si vivieran los agustinos estarían muy tristes de ver cómo está actualmente, ¿no? O sea, ahorita todo en dorado, que los agustinos jamás usaron el dorado, ¿sí? Y ahorita incluso le están haciendo una restauración terrible, bueno, no restauración, más bien una modificación. Una intervención sin autorización, creo. Están poniendo un marco dorado, o sea, y así como esas intervenciones han hecho muchas. Y eso ha abonado a que pues el mito siga ahí, ¿no? O sea, claro, porque no se detiene, o sea... Sí, o sea, y tampoco hay bueno, yo conocí la parte, incluso hay una parte, lo que sí es cierto es que la catedral está hecha sobre una pirámide. Que era una práctica muy común. Exactamente. En la cuestión eso evangelizadora. Sí es cierto. Y había una parte donde se podía todavía ver la parte de la estructura de la pirámide. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Desafortunadamente, igual en una de las intervenciones nivelaron y taparon esa parte. ¿Sí? Era lo que nos decías, ¿no? Que el nivel de la catedral ha sido modificado. Entonces, el nivel original de esa zona debió ser mucho más bajo anteriormente. Sí, así es. De hecho, también mencionan, por ejemplo, es que hay una entrada al túnel donde está la capilla, creo que es de la Virgen del Socorro, algo así, no recuerdo el nombre bien de la Virgen ahorita en estos momentos. Hay una entradita y está la capilla de San Francisco. Entonces, por ahí hay una entrada también. Ahí mismo en la catedral. Ajá, es lo que mencionan. Pero esa es una entrada a otra capilla que de hecho es el único lugar, esa capillita que está entre el San Francisco a un lado, es el único lugar que está, podríamos llamarlo virgen en esa construcción. Aún. O sea, esa es el único lugar que no se ha intervenido terriblemente. Tiene por ahí unas láminas, me parece, tapadas y también por el otro lado se puede entrar. Pero es el único lugar de catedral que no tiene intervención. De ahí en fuera todo está intervenido. O sea, todo está modificado prácticamente. ¿Sí? Pues, en diferentes tiempos. Claro. En muchas épocas. En muchísimas épocas. Entonces todo está modificado y eso pues ha hecho que el mito siga, ¿no? Que ahí estaba el túnel, pero que ya le taparon la entrada y todo, pues sigue. Sí, eso tiene años. Yo hace 20 años era cuando yo supe de este mito que corría por todo Tlapa. Precisamente en la secundaria hubo mucho apogeo de esta historia. Fuimos con los compañeros a ver y efectivamente estaban estas cámaras. Nosotros nos sentimos intrépidos porque pudimos entrar sin ningún tipo de Sí, no había ninguna pero no, o sea, no es realmente como siempre gritaba un compañero, ¿no? Y todos salían corriendo. Sí, era clásico, ¿no? Que ibas y salías espantado porque supuestamente ahí había algo que te evitaba entrar y todo eso, pero no, realmente no es como que pues la catedral oculte cosas, ¿no? Sino que es parte de la arquitectura, ¿no? De la catedral y que están ahí, pero que no necesariamente
pues es parte del túnel del que se habla en Tlapa. Pero es muy curioso porque esta historia ha trascendido, no sé, posiblemente haya muchas personas que nos estén ahora escuchando y que no conozcan la historia de este túnel, sobre todo las generaciones nuevas, pero pues esta es una historia, es parte de tradición oral que hemos venido arrastrando de una manera folclórica. Y que hay gente que todavía lo cree, ¿no? O sea, hay mucha gente que asegura que existe, o sea, sí, no es... sí, y que forma parte, ¿no? de la construcción y de identidad de nuestra ciudad. Pero que pues no hay una prueba como tal fuerte e irrefutable de que exista, ¿no? Hay pruebas de que no existe, ¿no? Hay pruebas de que no existe, pero las que hay las relacionamos, ¿no? Con el túnel que queremos creer que existe, ¿no? Sí, así es. Porque pues no vamos a negar que la idea de que exista un túnel de hecho, es exótica. De ahí más bien se deriva de ese mito, se puede derivar una realidad que ya después a lo mejor platicamos, que sería qué pasó en San Antonio, porque ahí sí había un fuerte y esa caverna también era muy importante, pero para la historia prehispánica, o sea, y también hay otro tema muy importante ahí. Fíjate, sí. Entonces, me gustaría que habláramos de eso porque ya leyendo un poco más sobre la historia de la independencia y los movimientos que hubo en la región de la montaña, incluso escuchas de personas que te dicen que en San Antonio hubo un fortín que utilizaron los insurgentes para sí, pero defenderse. ese es otro tema. Sí, exactamente, ¿no? Pero a mí me hace ruido que el barrio no es tan viejo, ¿no? O sea, el barrio no tiene tanto tiempo existiendo, pero son tradiciones orales que nos traen. ¿Y qué te parece si lo comentamos? Hablamos de la capilla de San Antonio, el fortín de San Antonio, en un video posterior. Claro que sí, sí, para darle continuidad a esto, ¿no? Y nada más, pues también abonar un poquito de la última vez, por ejemplo, que dijeron, es que encontramos la parte del túnel, fue la última, hace 2 años, no, 4 o 3 años, se hicieron unas aulas. No, más bien creo que se hizo toda la modificación del jardín de niños. Ajá. ¿Qué es? Baltasar. No, se llama Ángel Miranda. El preescolar del centro, el que está al lado de la Ignacio Manuel Altamirano. Bueno, en esa construcción, que creo que fue hace 3 administraciones pasadas municipales, se hizo ahí la modificación y efectivamente también se encontró un sótano, ¿sí? Pero era eso, un sótano, sí, lo fuimos a ver y era un sótano, o sea, cuadrado y todo y ya. Pues ahí pero está. Sí, eso, o sea, si lo ve otra persona, si no, es que sí lo encontramos y todo, pero pues era un sótano nada más. Ok. Así es. Pues Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Queremos que la gente que nos ve nos comente qué sabe de este túnel, qué les han comentado, qué es lo que saben al respecto, y pues que nos cuenten y compartan con nosotros las versiones de esta tradición oral que tenemos nosotros los tlapanecos. Agradecemos a Jorge Dávila que nos está apoyando en cámaras, luces y en edición. Muchas gracias. Alejandro, ¿nos despedimos? Pues sí, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.